en este año, sobre todo, que ha sido el más violento en las cárceles, la presencia de bandas que quieren desde la cárcel controlar lo que ocurre en las calles, poner al Estado de Derecho en jaque desde las cárceles. Por eso el gobierno del presidente Lasso declaró en emergencia nuevamente el sistema penitenciario del país, cambió de director del SNAI y anunció una lucha sin cuartel contra estas mafias. Marcela Estrella, abogada, especialista en Derecho Penal, está con nosotros. Hola Marcela, gracias por acompañarnos. ¿Qué se puede hacer para tratar de cambiar esta situación difícil del sistema penitenciario? Hace 2 semanas hubo este cambio de directivas en el sistema carcelario, pero los hechos se siguen produciendo. Hola Milton, hola Berito, siempre es un gusto poder compartir con ustedes este tipo de escenarios que le hacen bien al sistema, y buenos días también con todos sus radio oyentes. Quiero comentar a propósito de esta crisis. Este fin de semana, este 14 y 15 de agosto, se conformó un equipo multidisciplinario en el que varios juristas, académicos, criminólogos, economistas, fueron parte de un análisis, digamos, integral a la situación que atraviesa en este momento el sistema como tal de rehabilitación social. Esta fue una iniciativa ciudadana sin fines políticos, sin fines de lucro, en la que también fue extensiva la invitación a algunas autoridades, entre estas del director del SNAI, el señor Fausto Cobo. Fue muy lamentable, digamos, quizá hasta cierto punto decepcionante, la falta de atención por parte de determinadas autoridades que vienen a ser el eje precisamente sobre el cual recae la responsabilidad de darle una solución al tema carcelario. No hemos recibido una respuesta. No recibimos una excusa, particularmente, y como les comentaba a los señores ponentes de esta mesa de diálogo, creo que yo rebasé hasta cierto punto un nivel de tolerancia, fui muy intensa con él, me permití escribirle a su WhatsApp, mandarle personalmente la invitación, porque estamos interesados. O sea, realmente este es un problema que no solamente debe centrarse al interior o al interno de los centros de rehabilitación social, sino que por el contrario, debe ser analizado de una manera completamente integral, holística, transversal, si cabe el término. Porque aquí está de por medio la ausencia casi basta de políticas públicas encaminadas a determinar cuál es el problema que se refleja, digamos, en materia de financiamiento de delito en las calles. ¿Quiénes fueron los ponentes, más o menos, para saber? Sí, por supuesto, fue una lista amplia y finalmente pues nos constituimos, entre otras personas, el doctor Juan Pablo Albán, el doctor Miguel Ángel Angulo, estuvo Fernando Carrión, estuvo Diego Chimbo, la doctora Dolores Vintimilla, estuvieron algunos juristas como Andrés Espín, el doctor Emilio Suárez, constitucionalista, entre otros nombres, si se me escapa, perdón, no algunos. Importa, y sí, todos reunidos y conversando y dando sus puntos de vista y experiencias, quedaron en que se debe empezar por dónde. Sí, necesitamos algunas ideas base, digamos. La ausencia de políticas públicas responde precisamente a esa falta de accionamiento de los diferentes sectores del Estado. El SNAI tiene una obligación que le pone al Estado en una situación de garante de la situación carcelaria, de los derechos de las personas privadas de libertad. El tema de seguridad pública es algo que indiscutiblemente se trató también, entre otros factores, la incidencia jurídica también, en el que se abarca participación de fiscales, participación de jueces, de garantías penitenciarias, la lamentable situación o inobservancia de precedentes jurisprudenciales que podrían activar mecanismos que liberen en algo el hacinamiento de los privados de libertad en los diferentes centros. No existe tampoco, trasladándonos a otro escenario, dejando por un lado el tema jurisdiccional, si cabe, tenemos también a la interna varios problemas que aquejan y inciden directamente en las reacciones violentas que hemos presenciado: el hacinamiento, la mala alimentación, la falta de programas de trabajo, la falta de programas de educación, la falta de interés que hay por una organización metódica y técnica respecto de la ubicación según el delito, según la peligrosidad, la categorización del por qué las personas están privadas de su libertad, y esto de alguna manera también permite que el crimen se perfeccione. Si están las personas de una misma banda detenidas y cumpliendo condena en un mismo pabellón, lo más lógico es que prolifere la extorsión, la intimidación, y eso se refleja también en el mal sentir de los funcionarios que son parte de este sistema de rehabilitación. Tenemos guías mal pagados,
tenemos guías sin capacitaciones específicas para el tratamiento y uso progresivo de fuerza en casos de amotinamiento. Vemos que la militarización, y eso fue algo que se destacó con muchísima preocupación, incluso tuvimos un invitado de Colombia, el profesor Fernando Triví, y claro, el abuso que hay en el tema de prisiones preventivas, pero adicionalmente no tenemos un control específico a la interna, no tenemos directores que estén conscientes del tipo de personas que están necesitando de esta rehabilitación, que indiscutiblemente va a terminar con una reinserción negativa para la sociedad. Hay varias aristas que tendrían que analizarse. Hubiera sido muy interesante que recibiéramos por lo menos esta escucha del Estado, ¿no? Sí se hizo la invitación extensiva a algunas personas, pero varias de las conclusiones que se plantearon, y lo digo así a modo como muy suelto porque todavía no hemos levantado las actas ni el documento final que pretendemos entregar a las autoridades como una iniciativa ciudadana que sirva de insumo para la generación de políticas públicas. La militarización no es el camino. Lamentablemente el discurso, y yo lo digo con todo respeto, se nota que el señor Fausto Cobo está completamente perdido en la materia, y eso es algo que se va a seguir reflejando. La semana anterior, pese al cambio que hubo ya en la dirección, pese a la militarización, pese a la injerencia de este combate de fuerza con fuerza, volvimos a tener un amotinamiento. La pregunta es, ¿quién no está perdido aquí? Porque todos, desde que yo me acuerdo, hacen lo mismo. Sí. Declaran en emergencia, militarizan, de una u otra forma ponen más elementos de la fuerza pública en los exteriores y termina pasando lo mismo. Son las 8:18, estamos conversando con Marcela Estrella, abogada penalista, sobre la situación del Sistema Nacional Penitenciario. Bueno, son varias aristas, Marcela, pero sin duda hay que empezar por algo. Yo le preguntaría por dónde sugeriría empezar. Hace unos días Fausto Cobo, director del SNAI, mencionaba que llamará una sesión urgente para reformar el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. ¿Qué se debe tomar en cuenta? ¿Por dónde empezar con todo esto? Sí, y yo pienso que, y concuerdo con el señor en este punto, necesitamos urgentemente proyectos que reformen no solamente el reglamento interno, sino también que abarquen aspectos que integran el Código Orgánico Integral Penal. El señor Cobo debe generar una mesa de diálogo en la que estén involucrados representantes del Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno, de la Asamblea, de la Fiscalía, pese a que no son directamente ellos los encargados del sistema de rehabilitación. Por supuesto que tienen participación y parte de la responsabilidad. Vemos con preocupación que varios fiscales hacen, por ejemplo, un abuso en la petición de prisiones preventivas, o se sugiere o se vuelve muy sugerente el tema de los procedimientos abreviados, y esto lo que hace es hacinar. Necesitaría unos juzgados penitenciarios, sí, para tratar de desahogar la situación de hacinamiento, por ejemplo. Existen jueces. Yo pienso que faltan estadísticas como para dar a modo general una categorización de si funciona o no funciona. En la Tacunga funcionan, o sea, ayer compartió Francisco Freire, que también fue uno de los ponentes, una experiencia en la que pues básicamente los habeas corpus vienen a ser un instrumento de la práctica diaria de un abogado, porque hay personas que ya tienen cumplida su sentencia, y la falta de estadísticas y la falta de preocupación de los directores para agilizar los procedimientos de liberación, por ejemplo, entorpecen tanto esta gestión que lo que toca es pues presentar recursos constitucionales para que las personas no sigan cayendo en vulneración de sus derechos. En la Tacunga funciona, pero vámonos un poquito más a las provincias lejanas, y vemos con preocupación pues que realmente falta todavía la capacidad y compromiso por parte del Consejo de la Judicatura a fin de que los jueces efectivicen y garanticen en la mayor medida de lo posible el reconocimiento de esos derechos que están planteados como garantías en la Constitución y en el COIP. Yo siempre, Marcela, me he hecho una pregunta, que es, aparte de necesitamos más guías, necesitamos nuevas leyes, necesitamos poner más militares o policías en las cárceles. Yo digo, si se hace todo esto, ¿por qué nunca se puede controlar las comunicaciones? Algo que debería ser tan fácil como poner las antenas inhibidoras de señal, o que éstas funcionen. Y lo otro, ¿por qué siguen entrando armas a las cárceles si hay tanta gente, tantas cámaras, tanto? ¿Por qué? La única respuesta que yo tengo es que hay la red de corrupción en las cárceles que no se puede erradicar, que nadie ha querido o nadie ha podido erradicar. Pero si es que tienes señal de celular, y si es que te entran armas a las cárceles,
es porque alguien lo está permitiendo, no porque los privados de libertad son tan inteligentes, audaces y científicos que pueden levantar señales y meter armas como sea. Sí, y estoy completamente de acuerdo con tu apreciación, Milton. La corrupción y el nivel de corrupción que aqueja este sistema es ya insostenible. Me refiero a administrativos, me refiero a nivel de guías, me refiero a nivel incluso de los propios internos, que sí, es un sistema muy frágil y muy vulnerable y se vuelve corruptible. El problema es que las autoridades están conscientes. Existen centros carcelarios en donde algunos presos, por ejemplo, cobran arriendo a los otros privados de libertad por pernoctar ahí. Y esto saben las autoridades. Es imposible que no sepan, porque es vox populis. Es imposible tampoco, pues, es inconcebible, mejor dicho, perdón, que hasta esta fecha, 2 semanas de haberse posesionado, el señor director del SNAI no haya convocado a una reunión formal a todos los directores de las cárceles para empezar a levantar estadísticas, para empezar a saber cuántos guías tenemos, para empezar a ver por qué el recorte de presupuesto destinado a este sector está reflejándose en esta crisis también. Porque, ojo, está bien que se nombre a los dos últimos. El uno era policía, el otro era militar. O sea, por ahí son las líneas maestras. Yo respeto mucho las decisiones del señor presidente, pienso que han sido acertadas, nos toca respetar. Sean buenas decisiones. Yo pienso que no, pienso que todos tenemos un grado de equivocación como humanos, y no pienso que fue acertada la designación de un militar que no conoce temas de criminología, que no conoce temas de derecho, que no conoce temas de perfilación. No necesariamente un abogado, porque podría ser alguien que, bueno, quizá el perfil se nos guíe un poco hacia eso, pero necesita ese cargo ser ostentado por alguien que conozca de criminología, psicología, perfilamiento, economía, organización. Es un perfil muy complejo, no se le puede permitir a los militares que tienen otro tipo de adoctrinamiento manejar una cárcel, porque obviamente es un tema muy técnico, más allá de que se está tratando con personas en conflicto con la ley. Es un tema técnico. Yo nombraría a alguien que haya estado adentro de la cárcel algún tiempo y que ya conoce desde adentro Es que o sea, incluso ellos deberían promover la conformación antes, y eso me enteré el día de ayer también en esta mesa que fue muy productiva. Espero próximamente poder compartirles los videos. El maestro Zambrano Pasquel también participó y él mencionaba, antes había algo así como una organización a la interna de los presos que estaba vigilante de las diferentes vulneraciones y de alguna manera exteriorizaban y daban a conocer las falencias. Los presos no tienen planes de nutrición, los presos no tienen planes de reinserción, educación, recreación, etcétera. No hay una valoración psicológica periódica, y de ahí también la importancia, por ejemplo, de establecer vínculos con los diferentes sectores de la academia. La doctora Lorena Merizalde bien lo había señalado también. Es indispensable que en algún punto, así como existen el año de la rural para los chicos que están por graduarse de médicos, debería hacerse esto extensivo para abogados, psicólogos, trabajadores sociales, para que se vea la posibilidad de que cumplan su rural, digámoslo así, en cárceles. Y es un costo-beneficio simpático, una dinámica que ya la manejan en otros países y que está dando resultado. Porque parte de la reinserción no es únicamente el hecho de, sí, soy custodio desde que te meten a esta jaula y sales de esta jaula. ¿Qué pasa en el transcurso en la que estas personas cumplen su pena? Solamente para redondear el tema de lo que planteé hace un momento, un ejemplo. Cuando van los reporteros de las coberturas de la cárcel de la Tacunga, por ejemplo, no podemos hablar con ellos, están afuera, porque no hay señal de celular afuera. No pueden levantar una señal para transmitir. Tienen que irse a la Tacunga, tienen que irse más allácito, donde hay señal. Entonces, no entiendo. Afuera no hay señal. Los periodistas lo pueden palpar, lo pueden constatar. Pero adentro empiezan enseguida a circular los videos que se envían por WhatsApp, y el WhatsApp se envía por una señal de celular. No entiendo por qué no se puede cortar ese tipo de cosas que... No estoy diciendo que sean fáciles, pero si tú pones las antenas y las pones en on, inhabilitas. Yo creo que hay las antenas, pero están en off. ¿Por qué? ¿Quién les pone? ¿Quién apaga?
Es que los únicos responsables son los administrativos. ¿Y a quién representan los administrativos? Al Estado. Claro. Es el Estado el responsable de no haber, no percatarse en estos detalles que ya vienen a ser como muy obvios. Tú sales de la Tacunga, 10 pasos más allá tiene señal, 10 pasos más allá se vuelve a ir la señal. Entonces, sí, es muy sugerente todo lo que pasa. El hecho de que no exista una rotación de guías también permite una conexión ya incluso más cercana, social, familiar, si cae, porque te vuelves muy familiar, te familiarizas con estas personas todos los días. No digo que haya amistad, pero sí llega a haber incluso compañerismo. Y los guías no pueden ejercer ese rol, los guías son guías. Tiene que haber un proceso de rotación para que no haya corrupción desde el interno hacia el guía y del guía hacia el administrativo. Entonces, yo pienso que hay demasiadas modalidades que tienen que investigarse. Me hubiera gustado que también la Fiscalía participe de esto, porque muchas de las prisiones preventivas y penas anticipadas se deben pues también a la falta de capacitación o quizá falta de visión técnica que tienen muchos fiscales, y hasta la fecha no conocemos realmente el rumbo que ha tomado las investigaciones de los desastres de febrero y de este último mes. No hay tampoco un responsable, no hay identificado una modalidad. La Fiscalía no habla de corrupción del sistema carcelario, y si es que hablamos de corrupción, hay tráfico de influencias, hay extorsión, son delitos que le compete investigar a la Fiscalía. Entonces este es un tema que tiene que analizarse de una manera integral, y el único llamado a hacer una mesa de diálogo amplia con todas las solemnidades del caso es Fausto Cobo. Pero si es que no se deja orientar desde la postura de la ciudadanía, que lo que quiso es darle un insumo para que tenga más claro el panorama, entonces ya eso nos alerta también y nos anticipa. Esto va a ser solo el comienzo. Yo dudo mucho que con las estrategias poco técnicas y visionarias que se están tratando de implementar en este sistema, de aquí a corto plazo tengamos estabilidad. Por el contrario, estamos viendo que la manifestación de violencia incrementa con el pasar de los días, y esto trasciende. O sea, hay organizaciones delincuenciales que sí le han declarado la guerra al Estado, pero y el Estado no puede militarizar la cárcel para hacer frente a eso. No es esa una solución técnica. Total. Tenemos comentarios de amigos oyentes que ponen, la abogada tiene buenas intenciones, pero el problema de fondo es el negocio de la droga. Y de hecho, la ministra Alexandra Vela mencionaba que existen nexos entre bandas de las cárceles del Ecuador con cárteles de la droga. Eso no es algo nuevo y quizás es un tema de los más preocupantes, urgentes para atender. Pienso que es un tema sensible, pienso que es un tema que no se puede desmerecer, no se puede subestimar. A ver, mataron primero al cubano, después vinieron y mataron a Rasquiña, entonces no necesitamos ser expertos en antinarcóticos y investigaciones criminales para tener una idea de que sí, la presencia de diferentes sectores del narcotráfico, me atrevo yo a decir, inciden también en esta pugna que hay de poder y territorialidad a la interna de la cárcel, pero nuevamente esto responde a la ausencia de políticas públicas encaminadas a fomentar política criminal y política penal. Ese tema de la droga me parece que es muy importante, porque solamente miren lo que pasó el viernes: 9,5 toneladas de cocaína en un solo allanamiento, en una casa en Guayaquil. Yo no me acuerdo que haya habido una captura tan grande como esa, desde que me acuerdo. O sea, 2, 3 toneladas, que son golpes fuertes, son golpes grandes, pero encontrar 9,5 toneladas en una casa en Guayaquil, en un solo operativo, habla de que estamos muy mal en el tema del narcotráfico. Muy mal porque nos están invadiendo. Muy bien porque la policía logra capturar, pero ¿cuánta droga habrá que no se la ve? Miren lo de los radares. Que no haya radares en Santa Elena y en Manabí, dos provincias claves en el tema del narcotráfico aéreo, y que el presidente quiera poner un radar en Montecristi y haya gente que se le oponga. O sea, estamos al revés. Yo pienso que el tema de la droga hay que tratarle con pinzas y entenderlo como un negocio. O sea, y siempre en un negocio pues va a haber una parte afectada y una parte que se beneficia. Si es que el negocio no va bien, lógicamente los afectados van a intentar dar respuestas o exteriorizar, somatizar, si cabe el término, su malestar. El problema es que yo pienso que es una política de Estado. O sea, si es que la lucha contra las drogas es una política de Estado, tiene que también reflejarse en las diferentes acciones que pueda o no tomar el Estado, propiamente dicho. Y
No es solamente el tema de la droga, o sea, es también las nuevas modalidades delictivas que vemos, sicariato, por ejemplo, o sea, Claro. es también muy preocupante que ahora la vida de una persona dependa de $40 y $40 está al alcance de cualquiera. Y sí, el factor de la falta de empleo, de la migración, Pero digamos... ustedes pudieron determinar que ese tipo de cosas que tú estás enumerando, Marcela, se manejan desde las cárceles, se dan órdenes, es decir, existen bandas que incluso se pelean entre ellas por poder y que ese es el origen de todos los problemas. Me encantaría decirte que sí. El problema es que hay un impedimento y es que ese impedimento va a recaer siempre en la responsabilidad que tiene la Fiscalía. Por eso yo decía qué pasó con esas investigaciones. No es que solamente le cortaron la cabeza a un interno y se la pusieron como balón para jugar fútbol en ese momento de caos. Sí, o sea, hay un delito de por medio, hay intereses de por medio y es la Fiscalía la llamada a hacer una investigación, que no nos defrauden, porque también esto es importante, estamos enfrentando verdaderas mafias que necesitan una solución emergente. Entonces no pueden cada quien desde su postura y rol de autoridad empezar a tomar acciones por separado, porque esto es algo que integra y compromete a todas las carteras del Estado, sobre todo al Ejecutivo. 8:32, estamos conversando con Marcela Estrella, abogada penalista, sobre la situación en las cárceles del país. Bueno, Marcela, ojalá las autoridades puedan escuchar estas propuestas. ¿Qué les diría si es que por ahí nos va escuchando Fausto Cobo? ¿Qué le diría usted a Fausto? Yo le diría que me hubiera encantado que me responda, porque recuerdo que trabajamos conjuntamente en la creación de la denuncia de los DRUF, de la adquisición de los DRUF, cuando el economista Jorge Rodríguez nos presentó y nos permitió trabajar conjuntamente. Pienso que nunca le he faltado al respeto y pienso que por respeto a quienes le hicimos esta invitación debió mandar aunque sea un delegado. Es preocupante y nosotros queremos apoyar a su gestión. No queremos que Fausto Cobo fracase, eso sería algo demasiado descabellado. Queremos que Fausto Cobo pueda darle una respuesta técnica a este problema. Pero me encantaría que hubiera esa apertura para recibir también nuestras propuestas, que él tenga la iniciativa de invitar a las diferentes autoridades a hacer una mesa permanente de análisis en la que se extraigan conclusiones y propuestas, compromisos y parámetros de seguimiento, en la que la ciudadanía obviamente les va a respaldar. Pero pienso que esta postura tajante, quizá, en la que nos ponen una barrera y no nos permiten ejercer participación en este tipo de actos, deja un sabor amargo. Y yo le manifiesto a él mi respeto rotundo, yo le deseo éxitos en su gestión, pero pienso que no es el camino adecuado. Debería él aprovechar un poco más de este tipo de escenarios en los que obviamente personas como Juan Pablo Albán, Zambrano, etcétera, estuvieron decididos a aportar con ideas realmente poderosas para el progreso del país, no es solamente para la gestión de él. Una última pregunta, Marcela. Hemos hablado de los celulares, el ingreso de armas y de drogas en las cárceles, el manejo de las mafias. Un tema final es del hacinamiento por parte de, por ejemplo, hay como 3.000 colombianos que están presos en las cárceles, hay un convenio con Colombia y no se los pueden sacar, no se los pueden enviar a las cárceles de sus países. Eso también es un problema que agrava el hacinamiento que existe. Por supuesto, y es que lo que hay que hacer es activar los mecanismos que ya están ahí, escritos en la norma, existen precedentes jurisprudenciales. ¿Qué es lo que está pasando para que no se efectivice esto? Y la respuesta recae en el SNAI. Se vuelve tan torpe la gestión, tan engorrosa, tan burocrática, que no importa si un juez a usted le dice, Marcela, el día de mañana usted queda libre de su condena, y, o sea, ya le emiten su boleta de excarcelación, porque no interesa si un juez firma la boleta de excarcelación si no está listo el informe del SNAI. Entonces el SNAI de alguna manera viene a ser la institución que irónicamente entorpece este tipo de diligenciamientos y la expatriación de presos, no solo colombianos, tenemos estadísticas de diferentes nacionalidades. Podría eso efectivizar y quitarle un poco también la carga al Estado ecuatoriano y el hacinamiento bajaría considerablemente. ¿Hace falta el Ministerio de Justicia? Sí, yo soy partidaria, o sea, yo soy Morena partidaria. Se comió el ministerio y se comió el sistema carcelario. Correcto, es que necesitamos un ministerio propiamente dicho, una institución específica, porque es que no es solamente la ¿Debería el rehabilitación. presidente Lazo
volver a ser ministerio. Debería de tomar Así en como hizo con consideración esto. deportes. Sí, correctamente, completamente, perdón. O sea, no podemos creer que un sistema maneje toda la rehabilitación, la seguridad, la policía, que está, digamos, ligada a este tipo de actividades. El Ministerio de Justicia venía a ser como algo un poco más compuesto. Entonces, si es que hay un sistema, lo que nos van a obligar a la larga es a crear un subsistema, y eso lo manifestaba Pedro Páez ayer. Entonces, un subsistema carcelario dentro de un sistema, o sea, se vuelve como más engorroso. El ministerio agilitaría de manera administrativa y ágil absolutamente todo este tipo de trámites, engorrosos, por cierto, y que vulneran derechos, por supuesto. Claro, y resulta que el SNAI termina siendo más largo lo que traduce las siglas que lo que hace. Gracias, Marcela. SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. SNAI. Gracias, Marcela. Es un nombre interesante.